Buenos días, yo soy Ainhoa, me he presentado antes. Vengo aquí en nombre de los Marchas de la Dignidad y vamos a dar un poco nuestra visión de cómo está funcionando el sistema económico ahora y los recortes. Vamos a hablar de pensiones y un poco pues dar nuestra posición de cómo sería la solución. Luego el compañero pues dará aspectos técnicos en este sentido del sistema público de pensiones. En primer lugar, me gustaría contextualizar que el sistema de pensiones ahora mismo, dicen que está en peligro sobre todo por el tema de la precariedad laboral. Todos sabemos que tenemos millones de parados, pero ya no solo eso, sino que sufrimos la precariedad. O sea, hay mucha gente que no constamos en la lista del paro porque entramos y salimos de trabajos todos los meses. Y eso es una realidad tanto en la juventud como en la madurez. Pero también me gustaría comentar que antes de la crisis, antes de que existiera esta precariedad brutal, o sea, existía precariedad pero no a los niveles que tenemos ahora, pues ya se preparaban, ¿no? Ya nos decían que el sistema público de pensiones estaba en peligro porque la sociedad está envejeciendo, cada vez va a haber más personas mayores y menos gente joven trabajando. Yo, preparándome oposiciones, pues tenía diversos temas de demografía y un poco pues tenía que estudiar esto. Entonces busqué diferentes autores que combatían el tema del envejecimiento, el tema de estas teorías demográficas. Encontré a uno que es investigador del CSIC, que se llama Julio Pérez Díaz, que nos dice que el envejecimiento de la sociedad no es algo malo, o sea, que responde a un aumento de la calidad de vida, y eso no puede ser algo malo. Y que se estaba analizando mal demográficamente nuestra sociedad, porque se analizaba año por año y no se analizaban generaciones completas. Entonces, pues él hace una serie de análisis con unas tablas y demuestra que el relevo generacional sigue estando garantizado porque aunque tengamos menos hijos, también hay menos mortalidad, cada vez vivimos más años y no necesitamos tener 7 hijos para que te sobrevivan. Entonces un poco es que todo esto que nos estaban diciendo pues también es mentira. Y entonces él concluye que el problema de las pensiones no es demográfico, sino que es político. O sea, no tiene sentido que las empresas cada vez produzcan más y sus tasas de beneficios sean mayores y que nosotros cada vez cobremos menos y encima nos estén diciendo que no tenemos una jubilación y una vida digna garantizada. Entonces, desde las Marchas de la Dignidad, pues la solución, lo que estamos analizando es que nuestro enemigo principal ahora mismo dentro de este sistema es la Unión Europea. La Unión Europea que nos está atacando continuamente y pidiendo recortes. Entonces, lo que pedimos, y lo que pedimos a la izquierda en general, es que se recoja esta reivindicación y que se haga cargo de ella. Porque en otros países no es la izquierda la que está atacando a la Unión Europea, sino que es la derecha más rancia, el fascismo. Lo vemos en Francia. El caso griego deja bastante ilustrado todo esto. Porque la izquierda sí que planteó una alternativa y después pues no hizo caso el pueblo griego, y entonces pues creemos que si identificamos la raíz y identificamos el problema, pues tenemos que atacar a la Unión. También quería agradecer, ¿no?, que se nos diera voz a los movimientos sociales en este tipo de espacios. Creemos que es necesario compartir experiencias de todos con los partidos políticos, con las organizaciones políticas, porque nosotros somos una pata del cambio social, pero los partidos políticos también son otra. Entonces también quería comentar otra de las reivindicaciones que llevamos a cabo, que es que la lucha en las instituciones no es suficiente, hace falta movilización en la calle. Ahora mismo, pues lo comentaba antes con el compañero, estamos viviendo una época de retroceso, de reflujo de las movilizaciones, pero no es igual que otro reflujo de las movilizaciones que hemos vivido. Yo se lo comentaba, yo en 2004-2005 he ido y he convocado movilizaciones de estudiantes y hemos sido 20. Esto ya no está pasando.
Y sí que quiero decir, ha habido un reflujo de la movilización, porque las grandes movilizaciones que vivimos en 2013, en 2014, no existen, pero las movilizaciones sectoriales están siendo muy grandes. O sea, que la indignación y el movimiento social está ahí y sigue presente, no está muerto. Entonces, pues creemos que no basta tampoco solo con manifestarnos, sino con construir ese poder popular del que todos hablamos en la calle. O sea, no nos basta solo con salir a manifestaciones, sino que tenemos que participar pues, en la marcha de la dignidad, en la renta básica, en la paz. Todos esos espacios son importantes y todos esos espacios son organizativos para el pueblo y para que se pueda desarrollar ese cambio. Ya está. Pues, buenos días a todo el mundo y muchas gracias por la atención y por el interés en este taller sobre pensiones. Yo os propongo que hagamos un ejercicio colectivo que aprendí de Julio Anguita, que se trata de intentar ver siempre la política como si mañana fuésemos a gobernar. Por lo tanto, yo lo que os planteo en esta brevísima intervención que voy a hacer es que seamos capaces de situarnos en el escenario que nos encontraríamos si mañana gobernásemos y que valorásemos cuáles serían las mejores decisiones que podríamos tomar para cumplir el artículo 50 de la Constitución, que dice que los poderes públicos garantizarán a los pensionistas pensiones públicas y suficientemente actualizadas. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio que os propongo. Yo, como especialista, modestamente, voy a tratar de ayudaros a situarnos en el escenario y una vez estemos situados vamos a ver si entre todos somos capaces de hacer una valoración y de poder tomar decisiones partiendo de la premisa con la que he empezado mi intervención. Mañana gobernamos y por lo tanto tenemos que tomar decisiones porque tenemos una responsabilidad política y ante el país. ¿De acuerdo? Bien. Primer dato fundamental para situarnos en el escenario. Saber lo que es un sistema de pensiones de reparto como el que está vigente en España, que es el que establece la Constitución, el Pacto de Convivencia de 1978 y la normativa que lo desarrolla. Muy brevemente, porque esto lo va a entender todo el mundo. Un sistema de reparto es un sistema de pensiones en el que la totalidad de los ingresos del sistema sirven para cubrir la totalidad de los gastos. Dicho de otra forma, los ingresos que obtenemos dentro de un ejercicio económico, por ejemplo el 2017, tienen que servir para cubrir la totalidad de los gastos. Por lo tanto, en un sistema de reparto, aquí hay, digamos, dos grandes elementos. Están por un lado los ingresos, ¿no? Y por otro lado los gastos. ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos en un sistema de reparto son siempre las cotizaciones sociales, las cuotas que pagan empresarios y trabajadores que están trabajando para financiar los gastos. ¿Y cuáles son los gastos? Las prestaciones que perciben los actuales pensionistas. Esta es una idea muy sencilla, yo creo que todo el mundo la entiende. ¿Cuál es el principio que inspira un sistema de pensiones de reparto? Bueno, pues básicamente es un principio de solidaridad, de compromiso entre generaciones, en el que los trabajadores jóvenes de hoy financian con sus cuotas las pensiones de los jubilados de hoy, de los trabajadores retirados de hoy. Esto es un sistema de reparto, en sustancia y muy resumido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que está pasando en España desde hace algunos años con nuestro sistema de pensiones? Que, digámoslo desde el principio, es el elemento fundamental vertebrador del bienestar de las clases populares en España. Pero aquí está toda la población metida en este debate que se está viendo ahora en España. No solo los jubilados, los 8 o 9 millones de jubilados, sino las personas que dependen de los jubilados, los que viven, que tienen que volver a casa porque pierden el empleo. Es decir, aquí estamos hablando, digamos, del tronco que vertebra el bienestar, sea mayor o menor, de las clases populares en nuestro país en la actualidad. Bueno, visto el concepto, ¿qué es lo que está pasando en España? El dato fundamental, más allá de otras cuestiones y por ir al nudo, es que como consecuencia de la situación de crisis, pero sobre todo de la manera en la que se ha gestionado la crisis, los ingresos, recordad, un sistema de reparto son ingresos por un lado, las cotizaciones, gastos por otro, las pensiones. Los ingresos se han hundido.
Específicamente, ¿cuál ha sido la causa desencadenante de que caigan los ingresos del sistema de pensiones? Una reforma laboral que ha hundido los salarios, que está provocando que los salarios de los trabajadores en activo, de los trabajadores jóvenes, estén cayendo en picado. ¿Hasta dónde? Bueno, es difícil de prever, pero según la Autoridad Fiscal Independiente, no lo digo yo, lo dicen ellos, según la Autoridad Fiscal Independiente, la reforma laboral le ha costado a las arcas de la Seguridad Social alrededor de 20.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un primer elemento para situarnos en el escenario, y es que ha habido un proceso de desestructuración de la negociación colectiva, de precarización general del mercado de trabajo, de hundimiento de los salarios, que ha provocado que las cotizaciones caigan en picado, incluso que pueda aumentar la afiliación más o menos culturalmente, como está pasando en la... Bien. ¿Cuál es la previsión? Y voy a situarlo muy rápidamente, porque me interesa que habléis vosotros, o que hablemos todos, o que tratemos de construir colectivamente una idea. La previsión del gobierno es que en el año 2017 habrá un déficit en el sistema de seguridad social de 19.000 millones de euros. Esta es la previsión del gobierno, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que con los ingresos que tendremos en ese sistema de reparto, que recordémoslo, nosotros gestionamos porque estamos gobernando, con los ingresos que tendremos no vamos a poder hacer frente a las prestaciones del sistema de seguridad social. No vamos a poder pagar las pensiones. La lucha de las pensiones. Es decir, el fondo de reserva de la seguridad social, que como seguramente muchos sabéis, y si no lo digo muy rápidamente, se constituyó en los años en los que había superávit, cuando los ingresos superaban a los gastos, en virtud de los pactos de Toledo, el remanente se colocaba en un fondo, que es el fondo de reserva. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando vinieran maldadas, si se producía una situación de crisis, pudiéramos echar mano de eso para pagarle a los pensionistas. Esta era la idea fundamental. Y efectivamente, el fondo de reserva, no entro en valoraciones porque nos llevaría muy lejos, y me interesa más ir como decimos en Valencia, al roubaix de l'or, ¿no? A la pepita del asunto. El fondo de reserva ha cumplido la función para la que fue creado, es decir, ha servido para que los pensionistas sigan cobrando las pensiones en junio y diciembre, cuando llega la paga extra y llega el momento de liquidar el IRPF de los pensionistas, a pesar de que durante años sucesivos, desde 2012, ha habido un déficit importante dentro del sistema de seguridad social. Por lo tanto, sistema de reparto, el concepto, situación de déficit y recurso al fondo de reserva. ¿Cuál es la situación actual del fondo de reserva? Pues bien, ahora mismo la dotación del fondo de reserva es aproximadamente de 15.000 millones de euros. Para que veáis la evolución, en el año 2012 era de 66.000 millones de euros. Fijaros la evolución, desde 2012, 66.000 millones, hasta 2017, 15.000 millones. En apenas 5 años, lo que nos dicen los datos es que el fondo de reserva está agotado. Y con una sencilla operación aritmética de suma y de resta, si hemos dicho al principio que el déficit de la seguridad social, es decir, el gasto en pensiones, superará en 19.000 millones los ingresos que obtendremos por cotizaciones, como 15.000 es menos que 19.000, es decir, la dotación del fondo de reserva es inferior al déficit que tendremos en 2017, pues no es muy difícil llegar a la conclusión de que seguramente en diciembre no se podrá pagar la paga extra de los pensionistas. Esto es lo que nos dicen los datos. No se podrá pagar, lo añado inmediatamente, no lo digo como un motivo de alarma, lo digo simplemente como un dato. Son, bueno, las consecuencias de las políticas que se han aplicado y la situación en la que nos encontramos. Yo creo que no debería de ser motivo de alarma. ¿De qué se debería de ser motivo? De que el Estado intervenga. De que volvamos a sentarnos, como se hizo en los 90 con los pactos de Toledo, se estudie la situación y tomemos decisiones políticas para garantizar el derecho constitucional de los pensionistas. Fijaros que lo que estoy tratando de hacer en este breve planteamiento es alterar los términos del debate. El debate real con la Constitución, que es el pacto de convivencia, el debate no es si el sistema de pensiones es sostenible o no sostenible. Oiga, usted tiene un mandato constitucional. Adopte las medidas que sean necesarias para garantizar el derecho de los pensionistas. Este es el debate real. Hágalo sostenible. Haga políticas, adopte medidas
que garanticen el derecho de los pensionistas a cobrar las prestaciones por las que en su día cotizaron. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esta es la situación. Esto es un sistema de reparto, los ingresos han caído, hemos situado en 19.000 millones según la Autoridad Fiscal Independiente el coste para la seguridad social de la reforma laboral. Sabemos que tendremos un déficit de 19.000 millones y que nos quedan 15.000 millones en el fondo de reserva. Y sabemos que no es un motivo de alarma, sino simplemente de que el Estado debe de actuar, de que nosotros, que recordémoslo, estamos ya gobernando, tenemos que tomar decisiones. Por lo tanto, yo os pregunto, lo primero sería establecer un criterio. Si hay que tomar decisiones en un sistema de reparto para poder satisfacer las pensiones de los pensionistas, habrá que establecer un criterio político, ¿no? Habrá que decidir en función de qué criterio vamos a actuar. En un sistema de reparto hay ingresos y gastos. Por lo tanto, tenemos dos grandes opciones, ¿no? Podemos reducir las pensiones, más todavía de lo que se han reducido, actuar sobre los gastos, o podemos incrementar los ingresos. Pero habrá que definirlo, estamos gobernando. Esto no podemos resolverlo solo de manera voluntarista. Hay que definir un criterio político. ¿Qué criterio político podríamos utilizar para saber si lo que toca es actuar como país, como sociedad en su conjunto, sobre los gastos o sobre los ingresos? ¿Qué criterio? Pregunto, ¿pensáis que podría ser interesante? ¿Tu nombre es, perdón? Marisa. Pues yo un criterio puede hacer el reparto también, que sea una contribución obligatoria en función de la renta. Bien, pero antes de llegar ahí, vamos a tratar de definir un criterio político. Paco. Yo creo que si gobernando se podría, vía presupuestaria, que las prestaciones sociales no sean la única fuente de las pensiones, sino que se incorporen a los presupuestos. Sí, pero antes de seguir, voy enseguida. Hablamos de definir un criterio político, no de las medidas que adoptaríamos. Estamos todavía en una fase previa. ¿Tu nombre? José Joaquín. José Joaquín. Yo actuaría ahora mismo, tal y como está la situación, actuaría sobre los ingresos. No, vale, pero hemos dicho que estamos gobernando. Nosotros tenemos que decir algo más, yo también. Pero ¿por qué lo haríamos de esa manera? ¿Cuál sería el criterio? Igual lo que pregunto es muy obvio. ¿Por qué hay riqueza suficiente para aumentar los ingresos para aumentar las pensiones? En el país hay riqueza suficiente. Vale. Vamos a estirar, perdón, había otra persona. Sí, yo te quería decir, me ha parecido muy buena y me parece su exposición, pero creo que... Vale, pero quiero decir que no está enfocado bien a cerrar el tema a que el sistema de financiación de las pensiones tenga que ser sí o sí por el sistema de cotizaciones sociales, como ha comentado un compañero. Es decir, hay que abrir la estructura completa. Dinamarca, por decir algo, es un ejemplo completo, donde la financiación es directa del Estado y donde las contribuciones fiscales, tanto del IRPF como del impuesto de patrimonio que han desaparecido, como el impuesto de sucesiones, son fuentes de financiación. Totalmente. Pero de acuerdo, pero estamos en una fase previa todavía y por supuesto no lo he cerrado porque no he querido. Yo quiero que colectivamente seamos capaces de definirlo. Sí. Yo creo que el primer criterio antes de pensar si sacamos dinero o no de dónde sería decidir que las vamos a mantener tal y como están, sin quitarle prestaciones, o las vamos a hacer más igualitarias, pero fíjate. Bien, me parece estira del mismo hilo que planteaba la compañera Rosa. Derogar la reforma laboral. Claro, pero estamos en una fase previa. Habéis dicho varias cosas, lo de Dinamarca, derogar la reforma laboral, los impuestos. Vamos a ver una cosa, permitidme un momento, dejadme para que intentemos seguir avanzando. Vamos a ver, lo primero que tendríamos que decidir, estamos gobernando como país, nos estamos gastando el 10% del Producto Interior Bruto en pensiones, ¿vale? Permitidme un segundo, que es menos de lo que se gasta hoy la media de la Unión Europea, 12%, y menos de lo que se gasta la media de la zona euro, 11%. ¿De acuerdo? Según datos de la Comisión Europea, no lo digo yo, lo dicen ellos, según datos de la Comisión Europea, en 2030 nosotros nos gastaremos en pensiones el 10,6%. En 2030, que es lo que se gasta hoy Alemania. Y en 2050, que será, lo planteaba la compañera, desde el punto de vista de la pirámide demográfica, el peor año para España desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones, en 2050 nos gastaremos el 14% en pensiones. ¿Qué es lo que se gastan hoy Austria, Italia
o Finlandia. Bueno, nosotros en 2050. Francia se lo gasta hoy también en pensiones, el 14%. Yo creo que, según esto que tú estás diciendo, hay una serie de pensiones vitalicias de políticos de altos cargos que se han cobrado cotizando muy poco que tendrían que ser eliminadas. Evidente, sí, pero estamos en el terreno de las medidas. Un último detalle, Coy, antes de Chema. Un último detalle. Ojo, otro dato, enlazando con la mesa anterior, que podría ser útil para saber si nos gastamos mucho o nos gastamos poco, no es solo compararnos con otros, que también, ya hemos visto que si nos comparamos con otros, no parece que nos estemos gastando mucho. Es más, parece que nos estamos gastando poco. Bueno, pero hay otro dato que es muy importante, que es simplemente verlas cuantitativamente, ¿no? ¿Qué cobran los pensionistas? Bueno, la pensión media en España está alrededor de los 900 euros. No parece que nos gastemos mucho en pensiones, ¿no? La pensión media, pero ojo, fijaros en dos datos que os voy a dar y enseguida voy. Primer dato. La totalidad de las pensiones no contributivas, la totalidad, y el 20% de las contributivas están por debajo del umbral de pobreza. Quiero decir, traducido a Román Paladino, la mayoría de los pensionistas son pobres, ¿no? O yo me estoy inventando algo. ¿Sí, no? Bien. Y otro dato. El 72% de los pensionistas cobran menos de 1.100 euros. El 72%. Y el 49% de los pensionistas cobran menos de 700 euros. Por lo tanto, igual si nos comparamos, por cierto, las mujeres cobran el 40% menos que los hombres, las pensionistas el 40% menos que los pensionistas. Porque hay una brecha salarial, lo sabéis, que implica cotizaciones inferiores que luego se traducen en prestaciones inferiores. Muy bien apuntado, gracias. Por lo tanto, no parece que si nos comparamos con otros, o incluso que si miramos lo que están cobrando los pensionistas, nos estemos gastando mucho. Yo creo que sobre esa base podemos definir un criterio racional como gobierno del país para hacer una intervención en pensiones. Hoy. A ver, yo creo posiblemente, supongo que tiene mucha relación el modelo de relación laboral que ahora mismo hay con la realidad del futuro de las pensiones. ¿Por qué? Porque las bases reguladoras cada vez son más bajas, puesto que los salarios sociales, los salarios son cada vez más bajos, hay unos niveles de economía sumergidas brutales, y bueno, eso va a influir, eso influye en lo que se llama la lucha de las pensiones. Que por cierto, la lucha de las pensiones, desde la primera noticia, que parecía que no era verdad, pero desde el primer momento que se dijo que se estaba sacando money de la lucha de las pensiones para pagar la deuda, que básicamente es eso, los sindicatos y alguien más tendrían que haber salido a tope, ¿no? O sea, con hacha de guerra. Dicho esto, yo ahora mismo parece que todos hemos perdido y yo no quiero renunciar a eso. O sea, acá hay un espacio concreto que se llama lucha de las pensiones, que son producto de la cotización, etcétera, porque eso de hecho incluso no tenía déficit. Y si alguna vez eso tiene déficit, como es ahora, porque se apoya con presupuestos grandes del Estado, que no habría problema, ¿no? Pero vamos, que el problema que hay es el tipo de relación laboral que tenemos. ¿El nombre de la Chus. Estábamos en la raíz. La raíz del problema es ingresos y gastos. Yo pienso, eso como se hace en una casa, partidas. ¿En qué partida esos ingresos, en qué partidas las vamos a gastar? Y valorar. Porque a veces, en función de los ingresos, lo que para una partida destinas menos dinero, para otra más en función de importancia, que creo que tendrían que contar con nosotros. Para mí las pensiones son vitales, es lo que han dicho, están bajas y habría que subirlas con el nivel de vida. Luego, si hay que recortar de otra partida, por ejemplo, defensa, porque nos preguntan, porque a mí me interesan más las pensiones que hacer una votación de esa tarta en defensa o en las partidas de los políticos, o en los sueldos de los políticos, o en los privilegios de los políticos. Tenemos que dar en la balanza a qué queremos dar importancia. Y creo que las pensiones son relevantes, igual que los salarios. Entonces, por ahí, primero, ingresos, gastos, ¿qué partidas tenemos para gastar esos gastos, para distribuirlos? Vale. Y dar importancia a esas partidas. Está bien, sí. Sí. Yo creo que habría que bajar los ingresos. Yo, mi apreciación de mi idea es que habría que subir ingresos, no bajar el gasto. Entonces, subir ingresos a través del trabajo, al salario mínimo de condiciones, el mínimo, y a los salarios, porque repercute en el IRPF, más o menos una alta, por tanto, la gente también consume en el impuesto indirecto
Al haber más dinero, pues se consume más. Si hay más consumo, hay más ahí. Y se... Vamos a ver enseguida. Vamos a ir avanzando. Paco. Sí, yo plantearía, siendo gobierno, de forma que pudiese ser asumido y aceptado los criterios políticos, tanto por la ciudadanía española fundamentalmente, por esos 6 millones que votan al Partido Popular, como que fuese bien considerado por la Unión Europea, yo plantearía en esa reunión que hiciera un doble pacto objetivo. Por un lado, el cumplimiento de la Constitución, que eso está asumido por todos, al menos en teoría, que exige que el Estado asuma la responsabilidad de responder al nivel de las pensiones. Totalmente. Y luego el segundo criterio, que lógicamente no distorsiona una línea europea, es la homogeneización con la media de la Unión Europea, y por lo tanto en ese sentido decirle, si somos Europa, pues vamos a ponernos por lo menos convergencia. Bueno, el Estado somos todos y el gobierno tiene la capacidad para ayudar a la sociedad en sí, ¿no? Entonces tiene que cuadrar los números para que la vida sea digna para el trabajador ya en las pensiones, y tiene que hacerlo cuadrar sí o sí. Entonces hay que ir hacia ahí, y que no con salarios de mierda que ahora se dan, se tienen que aumentar los ingresos. Vale. Oye, permitidme una cosa. Vamos a ver. Hemos definido un criterio político. Bueno, es un criterio como otro cualquiera. Podríamos haber pensado, pues decir, oye, pues que se jodan los pensionistas, les quitamos la paga. El programa del PP que puso Andrea Fabra en el Parlamento, ¿no? Que se jodan los parados. Bueno, pues, que se mueran antes. oye, o que se mueran, ¿no? Es que es lo que les dicen. Cuidado, Oye, cuidado, Cuidado, que es lo que les están diciendo, Ojo, esto nos reímos, pero no hace ninguna gracia. Bueno, hemos definido un criterio político. Entonces, enlazando con lo que decía Chus y alguna otra intervención ha habido, nosotros nos planteamos, primero, tendremos que derogar la reforma de las pensiones de 2010, que hacía que nos jubilásemos a los 67 años. Y además, alguna otra marranada que se hizo en aquel momento, por cierto, pactada con los sindicatos. ¿Vale? Bueno, no entro a valorar. Había algún motivo seguramente que podía o no justificar ese pacto. Yo creo que no, pero no entro a valorarlo. No es el debate que me interesa traer aquí. 2. Tendremos que derogar la reforma de 2013, que hace que los pensionistas estén perdiendo poder adquisitivo, este año el 1,9, etcétera, 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 porque sabéis que se desvincula la revalorización de las pensiones del IPC. Esa es mi pequeña. Que quiere cobrar una pensión el día de mañana. Bueno, sigo. Y tendremos además que garantizar las pensiones sabiendo que nos enfrentamos a una situación de déficit. Por lo tanto, ahora entramos en lo que planteaban varias personas de las que han intervenido, que han hablado de impuestos, que han hablado de otras cosas. Yo os propongo que vamos a intentar definirlo escalón por escalón. ¿Vale? Yo estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho. ¿Qué es? Ya hemos visto un criterio. Como gobierno, lo primero que tendríamos que hacer, lo básico, en función de lo que hemos dicho, desde un punto de vista racional, lo elemental, lo que no podríamos dejar de hacer si queremos defender el sistema de pensiones y garantizar el derecho de los pensionistas. Bueno, claro, eso ya sí. El empleo, pero concretemos más. El empleo, pero exactamente, Coy decía lo de la precariedad. Aumentar el empleo, pero exactamente qué tipo de empleo, qué es lo que tendríamos que hacer. Bueno, claro, estoy de acuerdo. La contratación que fuera sí, una... pero yo eso cómo lo diría, estoy de acuerdo, pero eso es de la reforma laboral. Por lo tanto, primera idea fundamental, todas las fuerzas políticas que digan que defienden el sistema de pensiones y que no planteen claramente derogar la reforma laboral están siendo falsarias con la sociedad. Están engañando a los ciudadanos. Las dos reformas. Si queréis, fijaros si me he vuelto moderado con los años. Si queréis, con la última reforma ya iríamos bien, porque al final es la que ha hundido los salarios por el tema de la negociación colectiva, ¿vale? Hablando estrictamente de pensiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿estamos de acuerdo? Primera medida, derogar la reforma laboral y restablecer el sistema tradicional de fijación de los salarios
que es el de cualquier país democrático con un modelo de relaciones laborales colectivas donde los antagonistas sociales, sindicatos, empresarios negocian los salarios y los pactan. Y no lo que hay ahora, que lo que han hecho es reconocer al empresario como yo soy inspector de trabajo y seguridad social. Tengo una buena relación con la patronal, una buena relación con los sindicatos, pero lo que ha hecho la reforma laboral es reconocer al empresario como el amo. Sí, El amo. Y esta es la realidad de los centros de trabajo de este país. ¿Vale? Bien. Y ahora entramos con lo que habéis dicho. Se ha hablado de abrir completamente el sistema de Dinamarca. Yo estoy bastante de acuerdo, ahora iremos a eso. Pero antes de llegar ahí, que yo estoy de acuerdo, para aumentar los ingresos, ¿qué más podríamos hacer? Podríamos hacer cosas muy concretas, dentro de lo que es, aparte de impuestos, ahora hablaremos de eso. Paraísos fiscales. Bueno, pero escucha, antes de ir a la política fiscal. Sacar el fraude laboral. Sí, más que el fraude fiscal, que formaría parte de la política fiscal, lo que comentaba la compañera, Teresa es... Teresa, claro. Vamos a ponerle cifras. Podríamos, por ejemplo, reforzar la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y concentrar su labor en lo que hoy es Vox Populi. ¿Sabéis cuál es la principal fuente de fraude a la Seguridad Social? Hoy lo sabéis todos, otra cosa es que os salga, pero yo sé que lo sabéis, porque lo sabe toda España. Que te ponen 2 horas de contrato y trabajas la tira, ¿vale? Es decir, lo que llamamos técnicamente la infracotización a la Seguridad Social, ¿vale? Los chavales en la hostelería, por ahí, les cotizan 2 horas, pero trabajan 8, 10 o las que les pongan. Pero primando la mediana y gran empresa. Perdona, no entiendo. Primando la inspección de la mediana y gran empresa. Bueno, sí, sí. Pequeña cierta... Viendo dónde se concentra el fraude a la Seguridad Social y actuando sobre él. Ya veríamos en la mediana empresa, en la pequeña o en la gran empresa. La pequeña cantidad necesita. Bueno, una, digamos, reformulación o reorientación de la labor de la inspección, enfocándola a esta finalidad, reportaría al sistema de seguridad social 6.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos 6.000 millones de euros como gobierno, ahí tenemos un margen de actuación importante, pero podríamos hacer más cosas para incrementar los ingresos de la seguridad social antes de llegar a los impuestos, que yo estoy de acuerdo. ¿Qué más podríamos hacer? Oye, hay una muy básica, ¿no? Si hemos dicho que el ingreso fundamental son las cotizaciones que pagan los empresarios, ¿qué podríamos hacer? Hombre, claro, aumentar las cotizaciones. Claro, cuando dices esto, enseguida, bueno, parece que has metido la vista. Bueno, pero con la derogación de la reforma ya estarías aumentando los salarios, se podría añadir subir el salario mínimo, sí. Perdona, no estoy absolutamente de acuerdo. Dime. Creo que eso precisamente es lo que causa la situación actual. Tenemos que mirarlo en un contexto más internacional. Más internacionales, que toda la producción generalmente viene de países dúctiles, sin prestación social, sin nada, pues eso, esa liberalización. Entonces estamos en un mundo global. En un mundo global en que hay que competir. Y si hay que competir, a mí me parece muy bien la teoría de que se pague por el sistema de mercado. Ese sistema franquista actual está roto en la economía pequeña, porque si habla de la gran economía, llámale un Mercadona, o llámale Inditex, y llámale Tempo, y todo este tipo de empresas, no necesitan este tipo de subterfugios, porque lo tienen resuelto, porque entre subvenciones sí o sí que les dan de todo tipo, de formación, de empleo, todo, es un coladero de reducción, de bonificaciones fiscales. Pero la pequeñita empresa de economía sumergida, si queremos achantar sobre lo pequeño, pues adelante. Ese no es el camino, porque achantar a las pequeñitas empresas, recargando los costes laborales sobre el empleo, que es todo lo contrario. Dinamarca lo que hace es financiación interna, no existe economía sumergida, porque no influye sobre el empleo la carga, porque por ejemplo, un autónomo, lo lógico no es que pague y le subas a un autónomo por ese sistema que estás diciendo, el autónomo sería el que tendría que pagar las pensiones. No. Estamos de acuerdo, es una pensión universal, una garantía igual que la renta garantizada, igual que las pensiones son garantías universales estatales. Bien. Pero el sistema totalmente en desacuerdo. Vamos a ver una cosa, sí, es verdad, estamos en desacuerdo, no pasa nada. Porque no te cambia, no
estamos contemplando el cambio. Bueno, pero estos debates, no, es verdad, yo he planteado una cuestión muy elemental, y es que estamos gobernando el país y tenemos una responsabilidad. Y por lo tanto esto no es una cuestión de grandes debates teóricos y de soluciones mágicas. Aquí hay que resolverle los problemas a la gente, porque el problema es que en diciembre si no, no cobran la pensión. Este es el problema. No, perdona, el sistema de reparto no es el sistema franquista. Es el sistema... Déjame hablar a mí. Yo he tratado de plantearlo para buscar que colectivamente podamos incluso discrepar, pero cuidado, porque el sistema de reparto es el sistema que se implanta en toda Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de mayor bienestar que ha conocido el continente europeo y que por lo tanto algo bueno tendrá. Y ahora veremos lo que se está haciendo en otros países, por ejemplo en Dinamarca, ¿vale? Que es un sistema de reparto, ¿vale? Dinamarca es un sistema de reparto donde se financia, donde los impuestos efectivamente son una partida fundamental y permanente en la financiación de las pensiones, con lo que yo estoy de acuerdo, ¿vale? Pero eso no significa que el sistema de reparto que es un sistema basado en la solidaridad, deba de rechazarse. No obstante, con lo que tú planteas del problema del empleo, al final este es el argumento, que desde luego yo estoy completamente en desacuerdo, que como tenemos que competir, lo que hay que hacer es bajarle los sueldos a la gente, bajar las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, oye, yo te he dejado hablar. Escucha, yo te he dejado hablar. Creo que sería educado por tu parte que te permitieras a mí comentar. Pero el debate implica que yo pueda expresar también lo que pienso. Entonces yo lo que haría, teniendo en cuenta lo que planteas de las pequeñas empresas, con lo que sí estoy de acuerdo, porque yo hay una parte de lo que dices, en la argumentación general no estoy de acuerdo, pero hay una parte, que también lo ha comentado la compañera, que es verdad. Entonces, por ejemplo, aquí se podrían hacer varias cosas. Primero, lleváis mucha razón en que el sistema de cotización a la seguridad social es poco progresivo. ¿Por qué? Porque es proporcional a los salarios. Y eso significa que paga lo mismo por un trabajador que cobra 1.000 euros el bar de la esquina que el Corte Inglés. Sí, acabo de decir. Pagan lo mismo. Por lo tanto, podría haber un replanteamiento, aunque yo creo que esto habría que hacerlo a más largo plazo. Yo no creo que de aquí a diciembre esto nos diera tiempo a hacerlo. Un replanteamiento que efectivamente, digamos, llevara progresivamente a que contribuyeran más a la seguridad social las empresas de mayor significación económica que las empresas pequeñas. Pero esto no es una cosa que yo crea que nosotros podamos hacer de aquí a diciembre. Esto quizá forma parte de un replanteamiento más general. Podríamos hacer más cosas. Por ejemplo, sabéis que hay una base máxima de cotización a la seguridad social, que en la actualidad está en 3.642 euros. ¿Eso qué significa? Que por encima de 3.642 euros no se cotiza a la seguridad social, mientras que las nóminas más bajas cotizan íntegramente. Bueno, si se cotizase plenamente, estaríamos hablando de ingresos por importe de 7.000 millones de euros. ¿Vale? Ingresos tradicionales. A los 7.000 que ya hemos dicho, por la vía anterior, 7.000 millones de euros, si, digamos, el remanente, o sea, digamos, la masa salarial que no cotiza, se sitúa alrededor de los 24.000 millones de euros, según cálculos fiables. Por lo tanto, ahí habría la posibilidad, digamos, grabando eso, de cotizar y que los salarios más altos estuviesen íntegramente sometidos a cotizar a la seguridad social. ¿Vale? Otra cosa, no lo habéis dicho. No tendríamos para calcular el No tenemos 7.000 más 6.000 de la inspección, más 7.000 de cotización de las nóminas más altas. No nos da todavía. Es que gobernar es muy difícil. Para gobernar, esta es mi modestísima opinión, y acabo enseguida que ya sé que me están cortando. Para gobernar no hay soluciones mágicas, gobernar es muy complicado, ¿vale? Entonces, es muy complicado, pero como veis, se pueden plantear las cosas y todo el mundo las puede entender. Otra cosa importante, no lo habéis dicho. Sabéis que el Estado da subvenciones y bonificaciones a las empresas, por ejemplo, por contratar indefinidos a los trabajadores, ¿no? Cuando es lo que ordena el Estatuto de los Trabajadores, que reduce la posibilidad de contratación temporal a una serie de casos tasados por la autoridad.
Yo no sé si a vosotros os subvencionan por aparcar bien en la calle, ¿os subvencionan? No, ¿verdad? ¿Y si aparcáis mal, qué pasa? Multan. Oye, ¿por qué a un empresario le subvencionan por contratar bien? Oiga, si contrata mal, pues sanciónelo. Para eso está la inspección, ¿no? 1.800 millones de euros por esta vía que no sirven absolutamente para nada. Y un último, y ahora voy a lo de Dinamarca. Subir las cotizaciones sociales, ya sé que no están de acuerdo, no pasa nada, te doy simplemente el dato. Subir las cotizaciones sociales 2 puntos, ¿vale? Que no hablamos aquí de confiscarle a nadie el patrimonio empresarial, por favor. Eso no. ¿De empresarios o trabajadores o de los dos? Pongamos de los dos. Subir 2 puntos proporcionalmente lo que pagan unos y los que pagan otros. Que es lo que se pagaba hace unos pocos años. Cuidado, que tampoco es que estemos hablando aquí de Cuba. No, lo que se pagaba no hace tanto tiempo. 2 puntos. Planteando que se hace en una situación de emergencia para poder pagar las pensiones y limitada al periodo que sea estrictamente necesario para afrontar la situación de déficit que tenemos que gestionar. Reportaría 7.000 millones más a la seguridad social, ¿vale? Con eso podríamos enjugar el déficit, pero no mantener las pensiones, porque es verdad lo que se ha dicho. Aquí hablamos de un problema general y yo sí estoy de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho, que sería abrir la financiación de las pensiones por vía de impuestos a través de una reforma fiscal. Solo digo que además de eso podríamos hacer otras cosas, porque si lo fiamos todos a la reforma fiscal, cuidado, porque la reforma fiscal tampoco es suficiente para arreglar el mundo. Quiero decir, ¿yo qué haría? Volvemos al principio de la intervención y acabo ya de verdad, que me he pasado ya mucho, ¿verdad? Bueno, ¿yo qué haría? Por lo que decíais, ¿cómo lo articularía? Hemos dicho que un sistema de reparto, que yo sí soy defensor acérrimo de un sistema de reparto, de un sistema basado en la solidaridad entre generaciones, en el pacto entre los trabajadores jóvenes y los trabajadores retirados. Yo lo que haría es llevarlo a la Constitución y plantear en la Constitución lo que está en otros países de Europa, efectivamente, y se ha dicho, que es que el Estado se compromete a enjugar siempre el déficit del sistema de seguridad social con la política fiscal. Oye, si no hay déficit, pues muy bien, pues no hay déficit, estupendo, con las cotizaciones pagamos las pensiones, pero si hay déficit, usted, Estado, se compromete a garantizar las pensiones y plantear un nuevo pacto entre generaciones, en virtud del cual le garanticemos a los chavales, a los trabajadores jóvenes, empleos dignos y de calidad, y a los pensionistas, a los trabajadores retirados, pensiones dignas. Pero no habrá uno, sino esta es mi modestísima opinión. Muchas gracias.